Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la cumbre del G7 celebrada esta semana en Alberta, Canadá. ¿Qué se puede esperar de una reunión de los países más avanzados del mundo en un momento de tanta tensión global? Y también de la importancia de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, invitada por el primer ministro canadiense Mark Carney. Para hablar de este tema, me acompaña Nathan Wolf, diplomático internacionalista, ex embajador de México en Singapur, además de ser colega conductor de un podcast muy exitoso que se llama La República de los Cocos. Bienvenido, querido Natán, qué gusto tenerte en Ventana Política. Mil gracias, querida Vero, es un placer para mí, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Natán, y empecemos justo porque dado tu perfil de diplomático de carrera y que te ha tocado también darle seguimiento a este tipo de reuniones, preguntándote sobre esta reunión del G7, un poco también era el G8, hay que decirlo, cuando tenía a Rusia. Rusia fue expulsada de esta reunión por la invasión a Ucrania en la primera vuelta y ahora se queda como G7, pero en un momento de muchísima tensión global, Natán. ¿Qué se puede esperar en este contexto? Una reunión de las 7 economías más importantes del planeta y obviamente también la Unión Europea. Sí, claramente es un momento crucial, realmente importante, sobre todo por los acontecimientos de esta última semana en Medio Oriente. Yo creo el primer ministro, más no creo, lo había anunciado el primer ministro Mark Carney, que sus prioridades estaban enfocadas en economía, en inteligencia artificial, seguridad también en torno a todo esto, cómo potencializar el poder económico de los países miembros del G7, reducir su dependencia con Estados Unidos y bueno, todo esto pasa a un segundo plano con el conflicto entre Israel e Irán en Medio Oriente. Entonces creo que eso sí hace que cambie radicalmente el punto de vista. Estamos viendo además, pues habrá otros puntos de tensión, es la vuelta del presidente Trump a estas reuniones. No olvidemos que además en una última reunión también de este tipo, pues hasta acabó insultando al ex primer ministro de Canadá, Trudeau. Entonces, sí, es una tensión que va a estar en el ambiente en torno a esta reunión. Sin duda, y efectivamente, qué bueno que lo recuerdas porque es importante que el país anfitrión, siendo Canadá, tiene un nuevo primer ministro. Entonces, por lo menos no se va a dar ese choque que efectivamente se dio a lo largo de todo el primer mandato de Donald Trump y esta antipatía, ¿no?, verdaderamente manifiesta con Justin Trudeau. Ahora, también hay otros, digamos, jefes de Estado que van por primera vez, es decir, el anfitrión, Mark Carney, está estrenándose con esta reunión en su país. Pero también, por ejemplo, pienso en el canciller alemán, Friedrich Merz, que también se está estrenando. Tenemos países invitados como México, como la India, como Brasil, también como Ucrania, que va Zelensky. Es decir, estas reuniones son un escaparate también para los países más importantes del mundo. Y el tema que tú mencionas, sobre todo el conflicto que está arreciando la semana pasada y todavía está entre Israel y Irán, tiene la posibilidad de ser un conflicto que también de alguna manera impacte o involucre a Europa Occidental. ¿Tú ves que hay alguna posibilidad de que, se llegue a un acuerdo o en el comunicado conjunto se hable de este tema? Y te lo pregunto porque ha cambiado la posición de los países, incluso europeos, frente a Israel, porque de alguna manera
se sienten también de alguna forma aliviados de que Israel esté pues literalmente dinamitando las capacidades nucleares de un enemigo tan peligroso para todos como Irán. No, sin duda alguna, creo que Israel está jugando ahorita el trabajo sucio que nadie quería, que nadie Exacto. quería hacer. No sé si por la mejor forma, la mejor manera que hayamos llegado a este conflicto, a esta confrontación militar pues, de alto grado, como lo hemos estado viendo en estos últimos días. Pero ciertamente, como mencionas tú, los líderes europeos han tenido una posición, pues por lo menos diferente a la que venían teniendo con respecto al resto del conflicto en Medio Oriente, como puede ser el caso de Gaza. De Gaza. El presidente francés, que tradicionalmente Francia, y no solo el actual presidente francés, es el país europeo más proárabe, sobre todo en temas políticos y de relaciones internacionales, pues declaró que Israel tiene derecho a defenderse y a que Irán no llegue a tener un arsenal nuclear. Entonces, creo que eso los está aliviando a todos. Eso ha hecho también que los equilibrios en el frente sean distintos. Ya se están dando, de hecho, países árabes de la zona que han abierto su espacio aéreo al ejército israelí, lo cual no hubiera sido imaginable a lo mejor en algún otro momento. En algún otro, sí, exacto. Sobre todo con los antecedentes que decías tú de este conflicto que no se termina también con Gaza contra Hamás, ¿no? Así es. Y yo creo que va a ser sin duda alguna el tema principal ahorita en el G7. Ahora, en el G7 no están las dos potencias, los otros dos países que podrían tener un equilibrio distinto en el conflicto, que son Rusia y China. En China, sí, claro. Entonces también va India, por cierto, va Narendra Modi, pero exacto, como dices tú, no van a estar ni Rusia ni China. ¿Crees que Trump insista en este tema de que tiene que estar Rusia, porque también ya ves que le gusta interceder por su colega Vladimir Putin, y entonces, bueno, lo primero que dijo al llegar es que pues este grupo ya no era de los 8, ahora era de los 7, pero que él nunca estuvo de acuerdo y que tendría que estar Rusia ahí. ¿Tú crees que sea un tema en el que Trump quiera insistir? Yo creo que lo va a mencionar, de hecho ya lo mencionó a su llegada, pero tampoco creo que le vaya a meter mucho capital político a que sí esté. Además, siendo honestos, el G7 siempre fue G7, luego fue G7 más 1, cuando ya invitaron a Rusia, pero tampoco es que fuera así como parte fundacional del grupo. Entonces yo creo que ya lo mencionó, no creo que le vaya a meter mucho capital político a insistir sobre el tema y veremos cómo se desarrollan las reuniones. De hecho, se está hablando que no habría un comunicado conjunto, que a quienes nos escuchan es muy normal en este tipo de reuniones que se hable de un comunicado donde todos los líderes presentes ya negociaron qué se va a decir hasta punto y coma, sino que el premier canadiense buscó, para tratar de aliviar tensiones y que se frenen cosas, ir sacando documentos por cada uno de los temas que se vayan abordando en la reunión. Exactamente, y con eso efectivamente quizá ¿no? distender un poco el ambiente para que no se atoren en los temas que pueden ser espinosos, ¿no? Y sobre todo hasta en la redacción, y tú sabes muy bien de esto, ¿no? Que se puede ahí atorar el que se suscriba un comunicado conjunto simplemente por el uso de ciertas palabras, ¿no? O por el uso o el no uso de ciertas palabras y el acento que se pone en ciertos temas, ¿no? Correcto, y sin duda pues todo el tema va a estar en torno a crisis, las dos que tenemos muy grandes, que son Ucrania y Medio Oriente. Les va a consumir gran parte porque también es dicho sea de paso, el papel que jueguen estas 7 naciones que conforman el G7, más el invitado permanente que es la Unión Europea, y como bien mencionabas tú, a los líderes que no son miembros del G7, pero que el premier anfitrión invitó para que estuvieran presentes, le darán una tónica distinta, porque además, como dices bien, está India y, por hablar del tema de Medio Oriente, Israel-Irán,
pues como Pakistán se empezó a meter, pues India también ya se metió al respecto. Entonces creo que sí es un tema importante en la agenda de los líderes. Así es. Y justo hablando de países invitados, bueno, pues nos atañe directamente y creo que la importancia de que también una nueva jefa de Estado, en este caso la presidenta mexicana, sea convocada a invitación del anfitrión, como decíamos, del premier canadiense Mark Carney, en un gesto, la verdad, me parece muy, muy bueno, ¿no? Es decir, de un acercamiento, pero también creo que aquí hay como la buena y la mala noticia, ¿no? La buena me parece que es la posibilidad de este encuentro por primera vez cara a cara, digamos, de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, con el presidente Trump. Y dentro, en un terreno, digamos, neutral, que no se dé en la Casa Blanca, en la oficina oval, ¿no? Que ha sido, yo creo, un espacio en el que se ha abusado, ¿no? De las muestras de poder de parte no solo de Trump, sino de su gabinete. Entonces, eso yo lo vería en el lado positivo. En el lado negativo es que también hay mucha tensión en la relación bilateral. Y si me apuras en la trilateral, pues estamos en vísperas de tener una revisión del TEMEC, o sea, del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero la verdad es que también entre México y Estados Unidos tenemos la canasta llena de temas pues espinosos, Natán. ¿Cómo ves tú esta asistencia de la presidenta y la reunión por primera vez con sus homólogos? Mira, yo creo que mi formación como diplomático me hace ser un eterno optimista. Sí, claro. Trato de verle los lados muy positivos. El primero, Claro. sin duda, es que haya aceptado ir y que esté participando en Sin duda. la reunión. No olvidemos que México se retiró por 6 años Sí. de toda la arena internacional. La presidenta Sheinbaum, en estos meses que lleva desde que asumió su mandato, ha salido prácticamente la misma cantidad de veces que ya había salido durante 6 años el anterior presidente. Ya participó en el G20 en Brasil, ya participó en CELAC en Honduras y ahora está yendo a Canadá a participar al G7. Creo, sin duda alguna, independientemente de otro tipo de argumento, eso ya es una muy buena noticia. El tema bilateral con Estados Unidos, a ver, se reúnan o no se reúnan, ahí está el tema. O sea, están los temas, está migración, está fentanilo, están las redadas, están las remesas. Los aranceles. Llevan 7 llamadas telefónicas, por lo menos oficiales, pero no se han visto cara a cara siendo presidentes. Entonces, creo que hasta es muy bueno porque esta primera reunión se va a dar en un terreno neutral. Hemos visto cómo se han manejado muchas de las visitas que ha tenido recientemente el presidente Trump en la Sala Oval, que se vuelven terreno riesgoso para el visitante. Son emboscadas, oye, casi emboscadas, ¿no? Exacto, entonces creo que es para bueno exhibir a los mandatarios, sí. Que se vean las caras y que se reúnan cara a cara en un terreno neutral. Creo que eso sin duda va a ser mucho más positivo para ambos, tanto para Trump como para Sheinbaum. Entonces creo que esa es una parte muy positiva que veo de que ella ya esté en Canadá. Sí, sin duda, y yo coincido totalmente, sobre todo porque siendo México parte de las 15 economías más importantes del mundo, no podemos, como dijiste bien, ¿no?, retraernos de la escena mundial, y creo que estarás de acuerdo conmigo que no hay sustituto para los encuentros personales. Es decir, ¿no?, puedes enviar a una delegación de alto nivel y demás, pero no hay, digamos, una relación que se puede equiparar a lo que pueden decirse y pueden tratar los jefes de Estado, que pues para eso también lo son, ¿no? Es decir, que es parte de su responsabilidad y tener la representación y velar por los intereses de sus países. Y creo que no hay sustituto, no sé si estás de acuerdo, para estos encuentros personales. No, sin duda alguna. Aparte de que aquí viene el tema de empatías, de lenguajes corporales, de cosas que no se pueden ver ni en una videollamada o en una llamada telefónica o que te la platique tu persona más cercana que sí asistió a la reunión. Creo que eso es muy importante. El que México haya estado ausente, yo trato de usar un símil, era
México antes se sentaba en la mesa, ahora solo estamos en el menú. O sea, porque está la importancia de México, que estemos o no sentados, México siempre va a ser parte de todas las temáticas. Entonces, qué mejor que estar ahí sentados para poder poner nuestros puntos de vista. Sin duda. Ahora, en concreto, ¿qué crees que salga? Porque nos han preguntado qué se resuelve o qué se logra, ¿no?, con estas reuniones, y en especial, por ejemplo, hay que entender que son reuniones, digamos, al margen, ¿no?, las que se dan bilaterales, es decir, ¿no?, de jefes de Estado que se reúnen privadamente. ¿Qué se puede esperar realistamente? Puedes, por ejemplo, hablábamos de la agenda que está entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, ¿es realista pensar que se agote la agenda, que verdaderamente se den claves o se resuelvan temas? ¿O se trata más bien de eso que decías tú, de generar una relación, de hablarse cara a cara, justamente de tratar de tener empatía con el otro mandatario y de sentar las bases en todo caso para seguir en otras reuniones y en otras llamadas, como bien decías, resolviendo los temas? A ver, lo que me ha tocado ver en mi pasada carrera diplomática es estas reuniones, en el momento que los líderes llegan, prácticamente todo está definido. O sea, ya están negociados qué se va a decir, quién estuvo de acuerdo. Son trabajos previos de delegaciones de meses para poder acordar los temas. Entonces, yendo a la parte formal del G7, yo creo que el premier canadiense pues, va a poder sacar sus 6 comunicados sobre minerales críticos, incendios forestales, inteligencia artificial, que son los que él planteó como agenda preliminar de esta reunión. Sí, pero como país anfitrión, exacto. Y volviendo a lo que decíamos de que no hay nada que se compare a estar cara a cara, esa es realmente la oportunidad importante de este tipo de reuniones, de las reuniones cumbres, de todo, porque luego dicen, es que ¿para qué quieres a tantos líderes y juntándose? Pues justamente el que se puedan cruzar en el pasillo, sí, puedan de forma informal decirse tal o cual cosa, traemos este problema, necesitamos tu opinión o que nos apoyes, oye, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, son cosas que no te las da ninguna otra foro. Entonces creo que en realidad tanto como todos los cumbres, foros, yo creo que lo más importante es lo que no vemos y de lo que muy probablemente casi nunca nos enteramos. Ese es realmente, para quienes nos escuchan, lo más importante es eso, no tanto lo que realmente acabamos viendo. Si tú fueras asesor de la presidenta Sheinbaum y justamente sabes que tiene un espacio de 1 hora más o menos para tratar temas con el presidente Trump y sabiendo todo lo que traemos en la agenda y la verdad, con los antecedentes que ha habido en estos últimos días, sobre todo en materia migratoria, ¿no?, con estas redadas tan agresivas, pues claramente enfocadas sobre todo a paisanos, ¿no?, a inmigrantes de origen mexicano. ¿Qué le recomendarías hablar o qué sería, digamos, para abrir boca, algo que pudiera dar pie a que fuera una reunión fructífera? A ver, como hemos dicho en otras ocasiones, el equilibrio en este tipo de conflictos es el tema económico, o sea, sobre todo cuando hablamos de líderes democráticos, como es el caso de México y de Estados Unidos, son los que moderan el discurso y las posiciones. Entonces, creo que lo importante es insistir en lo interconectadas que están las dos economías, en que México es su primer socio comercial, en que estamos subidos en el mismo barco, en que, o sea, todo ese tipo de situaciones que seguro las saben, pero que no es lo mismo cuando ya las estás hablando directamente. Creo que ese puede ser el hilo conductor. La preocupación de que todo el tema migratorio, a ver, el tema migratorio es claro un problema para los dos, y no porque allá estén sin documentos, sino el tema de que juegan un papel crucial en la economía. Entonces, lleguemos a acuerdos que permitan, bajo la óptica de los dos, tener una migración segura
y benéfica para ambos países. Digo, y hay proyectos, hay ideas, pueden haber muchas. México y Canadá tienen programas de trabajadores agrícolas temporales que funcionan muy bien. Sí, claro. En el caso de México, en Estados Unidos pudiera ser, digo, hasta vimos cómo el presidente Trump el fin de semana se retractó un poco de su posición inicial, luego ya volvió nuevamente con la misma, pero de que los trabajadores del campo y de los hoteles pudieran no ser detenidos porque contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces creo que Claro. por ahí es por donde debe de ir mucho el tema. Sabemos el estilo de él, entonces a lo mejor hasta dejar que él sienta que es el que pone las reglas, pero que esas reglas vayan en torno a lo que a nosotros nos importa. Claro, y además, o sea, sí creo que la presidenta sí puede llevar en cierta forma esas canicas, como dices tú, ¿no? Es decir, hay las cifras, hay los números, no solo de la importancia de México como país, ¿no? Como primer socio comercial, sino los números inclusive de lo que aportan en concreto, por ejemplo, la comunidad, ¿no? De origen mexicano, los impuestos que pagan. Es decir, sí hay suficiente, digamos, carnita como para poner las cosas, podríamos decir así como más en claro y equilibrar un poco el tablero, ¿no? ¿Crees que haya, después de esta reunión, posibilidad o tú vislumbras que en el futuro Claudia Sheinbaum podría estar pensando en una visita a Washington? Me parece muy difícil pensar que a lo mejor el presidente Trump pudiera venir, pero ¿tú ves posibilidades de que se diera una visita de Estado de la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos? La verdad, o sea, tampoco me importa si se da o no, no creo que sea la parte importante para la relación bilateral. Digo, es algo que luce mucho y demás, pero que también puede meter cierta tensión y fricción en cosas que realmente importan, más allá de si se va o no a la visita de Estado. Creo que sería muy bueno que se diera, pero tampoco creo que sea deba de ser el objetivo primordial. Lo que sí es poder llegar a terreno común de conseguir cosas que se sientan los dos beneficiados. O sea, claro, la presidenta defendiendo los intereses de ciudadanos mexicanos en donde estén, en este caso en Estados Unidos, la relación comercial que es vital para los dos, o sea, todos, o sea, sin duda dicen, no, es que Estados Unidos, si le da un resfriado, a nosotros nos da pulmonía. Sí, nos da pulmonía. Es cierto, pero también es cierto que ellos somos su primer socio comercial. Les guste o no la situación, además cada vez más volátil y conflictiva en el ámbito internacional, demuestra que Estados Unidos pues necesita de sus aliados naturales para poder sí, claro, competir contra la Unión Europea, contra China y los países asiáticos, y esos dos son Estados Unidos y Canadá, lo cual me lleva también a la parte importante de que muchas veces en México soslayamos el tema de Canadá, donde también se debe de trabajar de la mano y hacer mancuerna. Creo que sin duda alguna la invitación del premier Carney a la presidenta Sheinbaum va en ese sentido, entonces también aprovechar ese factor. Por supuesto, y esa sería justo mi última pregunta, sobre todo de cara a una revisión del TEMEC que se ha adelantado precisamente ¿no? a raíz de todo este tema arancelario que pues rompe justo con el espíritu del tratado, y lo que se está buscando es que ya de una vez por todas, antes y no esperar hasta 2026, sino que hacia fines de este año quede, digamos, completada esta revisión que por primera vez se hará del TEMEC. La oportunidad también, exacto, de México con Canadá y sobre todo de corresponder, ¿no? a esta invitación del premier Carney. Le ofrece también a México y a Canadá esta posibilidad de estar en la misma sintonía, cosa que no siempre se ha dado, pero en este caso resultaría muy importante, ¿no crees? Sí, sin duda es importante para los dos países, para Canadá y México. El simbolismo de la invitación del premier canadiense creo que además cobra mayor importancia ante el hecho de que en los últimos meses vimos a muchos premieres, en el caso de Canadá, a los gobernadores de las provincias se les dice premier, a los premieres de las provincias canadienses, pues sacando posiciones de que sería mejor para Canadá solo tener una relación con Estados Unidos y no con México. Entonces creo que esto va en el sentido de que él políticamente cree que sí es importante que siga siendo trilateral, que es benéfico. Creo que además los tres, incluyendo al mismo Trump, sabe que
que le conviene, nada más hay que encontrar el terreno para que políticamente él se sienta Exacto. complacido con eso, Sí. aunque estoy seguro, siendo empresario, que sabe que sí lo necesita. Claro. Pero como dices tú, y eso es bien importante y me parece así como la nuez diplomática, darle el dulce, ¿no? Es decir, permitirle que él se sienta como que logró otra vez el mejor acuerdo de la historia, ¿no? Del mundo. Exacto, en estos casos, digo, sobre todo en la diplomacia, lo importante es que se consiga lo que uno quiere independientemente de quién se cuelgue la medalla, y para algunos es más importante la medalla que para otros, entonces creo que lo importante es el objetivo, no la medalla. No, para unos lo es todo, el tener la medalla de oro, como ya lo hemos visto. Natán, querido Natán Wolf, muchas gracias por estar con nosotros y ya te buscaremos en otra oportunidad para que sigamos analizando la escena internacional. Será un placer, Vero, y muchísimas gracias por la invitación. Y luego a ver si hacemos un crossover con la República de los Cocos. Estaría buenísimo. Hasta pronto. Apuntada y gracias, sí, se me hace una espléndida idea y ahí les avisaremos a nuestros seguidores que al mismo tiempo los invito a que nos sigan en nuestras cuentas de X, antes Twitter. La cuenta de Natán Wolf es @NWLust y la mía @Verónica Ortizo. Y recuerden que ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles en las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.